La luz de arriba, sí. Quitamos. Ahí mejor. Sí. Ah, sí. Vale. No sé si... Uno. No lo acerques mucho, que tampoco hace falta. Si estoy sentado aquí, igual no molesto, va a ser más fácil, ¿no? Porque... Vamos a dejarlo así, se oye, ¿no? Me parece, ¿o no? Sí. Bueno, va a sentarme, perdonar, pero aunque no os veo bien a todos, pero... Bueno, vamos a... Bueno, gracias ante todo por venir. Espero que sea de interés esta pequeña charla. Hay que advertir de antemano que no es sino un hito más, un punto en el camino de un proyecto que tenemos que construir con mucha gente. Y venimos, y lo declaramos ya de antemano, a buscar voluntarios que quieran colaborar. Entonces vamos sobre esta materia también indicar desde el comienzo que naturalmente yo no tengo ninguna formación específica de medicina, no soy más que un jubilado más, pero bueno, que estoy interesado sobre todo en los últimos 6 meses prácticamente. Ya sabéis que en esta etapa de la jubilación pues hay que ir de unas tareas a otras, siempre de voluntariado, y este tema pues nos ha llegado a interesar, pero que quede claro que vamos a hablar de temas muy delicados que tienen que ver con la salud, y esto es algo que, bueno, pues que conviene antes de tomar decisiones saber que cada persona es responsable de los consejos que quiera seguir o no, y que aquí se hace meramente a título informativo y por tanto que se consulte con profesionales antes de tomar cualquier decisión. No dejan de ser ideas recogidas de muy diversos autores, no todos suficientemente contrastados, y donde hay además puede haber discrepancia en determinadas ocasiones. Entonces quede esto un poco claro. Y lo que hemos dicho antes, este proyecto de alguna manera primero lo centramos en Getxo, que es donde residimos y donde hemos hecho temas distintos, y por una razón también muy especial, pero tenemos idea de que se replique en Bilbao, en Barakaldo o donde quiera que sea, y aquí no vamos a hablar tanto de esa dimensión un poco colectiva, porque hemos mantenido algunas reuniones con el ayuntamiento de Getxo, con tanto su alcaldesa como la teniente alcalde que lleva los temas de asuntos sociales, y de hecho también el viernes que viene, 26 si no recuerdo mal, tenemos otra reunión, etc. Y también estamos trabajando con algunos profesionales que se han interesado y le han dado un carácter, un poco más riguroso para lanzar algún proyecto de otra naturaleza. Pero esto es compartir ideas, y donde seguramente muchos de vosotros sabréis más que lo que hayamos podido recoger en distintas reuniones en este tiempo. Por tanto, ayudadnos a mejorar esta presentación. También quiero decir que esta presentación no hace falta, la tenéis a vuestra disposición ya. Si vais luego lo recordaremos, en blog.aguirregaviria, Aguirre Gaviria, tenéis toda la presentación, la podéis descargar. La presentación está llena de enlaces, está trufada de links para consultar más fuentes, etc. O sea que luego veremos cómo simplemente acceder. Así es como lo hemos hecho ahora mismo. Basta un internet, lo podéis seguir desde el móvil ahora mismo también. Tenéis toda la documentación, y aunque sí nos pararemos en algún momento para recordar algún tema concreto. Y lo que os rogaría es que, bueno, en cualquier momento levantéis la mano, lo que sea, y preguntéis. Esto es una apuesta en común, sin más. Y bueno, quiero agradecer mucho que a la Asociación 5 de Octubre, que creo que es un modelo de estos de longevidad, porque ofrecen actividades. Vais a ver que 5 de Octubre es un referente que hace lo que parece que los expertos recomiendan para vivir no solo más años, sino mejores años, ¿no? Y esta es la primera idea. La primera idea también lo hemos titulado longevidad como bien entendida. La longevidad, a veces cuando hablamos con nuestros nietos dicen, bueno, pero yo no quiero que Getxo sea el municipio más longevo del mundo en 2040, porque ¿eso qué significa? Un municipio envejecido, etc. Incluso las propias autoridades creen, no, pero es que no queremos vender la idea de un municipio de gente mayor. No. La longevidad debe ser entendida como esperanza de vida para toda la población, incluso que quienes nacen
en un lugar determinado que tengan en el momento de su nacimiento o a cualquier edad, con 20, con 30, con 60, con 90, con 100 años, una esperanza de vida remanente que sea alta. Eso es lo que, así debe ser entendida la longevidad. Y también longevidad en inglés lo dicen de esta manera como una expansión no de los años de vida, del tiempo cronológico, sino del tiempo en el que sin dependencia, sin morbilidad, sin estar en situación de limitación funcional, etc. Sino significa, mirar abajo, el gráfico creo que es muy expresivo, abajo lo que se trata es de añadir años en los que haya una salud, en la que haya, y cuando hablamos de salud hablamos de salud física, salud mental, salud social también, que este es un caso en el que estamos mejorando nuestra salud al compartir. También en cada una de estas ideas tenéis ahí abajo un post específico completo y si ahí vamos abajo pues nos lanzaríamos a otro punto de este blog donde se explica con más detalle lo anterior. Espera un momento, ahora F11 voy a volver hacia atrás, pero esto está en todo momento así, ¿de acuerdo? Lo podéis ver de esta manera. Y a eso es a lo que vamos a ir, longevidad entendida como una mejora del tiempo de vida funcional en el que se puede, evidentemente luego habrá que vivir otras etapas, ¿por qué no? De la mejor manera que se pueda, pero entendida esa esperanza de vida como añadir años a la vida, no años a la vida, sino vida a los años. Y así es como se entiende el concepto que es el que científicamente es más correcto, que es la esperanza de vida. La verdad es que los norteamericanos tienen estudios y además los publican muy accesibles y este es, por ejemplo, la esperanza de vida de los norteamericanos en un gráfico relativamente reciente, creo que es del año pasado. La esperanza de vida en Estados Unidos es más baja que la nuestra, pero sin embargo estos gráficos muestran bien, fijaros en el gráfico, cómo desde que se nace, al nacer, un norteamericano tiene una esperanza de vida que para una mujer, para una niña, una bebé norteamericana es de 80 años. Y ahí la diferencia, no sé si veis ahí en rojo, en la parte de arriba, en la cúspide de las columnas, que esa diferencia entre hombres y mujeres norteamericanos, en este caso, es de 6 años. O sea, un bebé norteamericano que nace ahora en Estados Unidos tiene una esperanza de vida de solo 74 años. Esta esperanza de vida, la verdad es que cada uno de estos conceptos merecería detenernos más, pero fijaros cómo a medida que aumentan los años, ¿quién tiene más esperanza de vida? Esto lo comentábamos, recuerdo Begoña, ¿no? Que tú muy rápido, no sé quién fue, Begoña o alguien cuando le presentamos a la Junta, cómo la esperanza de vida, por ejemplo, al llegar a la edad de 85 años, la diferencia entre hombres y mujeres es de solo +1, ¿lo veis ahí arriba? Creo que se verá en el gráfico, ¿no? Y la esperanza de vida de un norteamericano de 100 años, naturalmente, es más alta porque ya ha sobrevivido un montón de años a la de alguien más joven, etc. Y esta es la idea, digamos, que hay que trabajar. Incluso luego nos detendremos un poco en el caso de Joe Biden, sabéis que tiene ya 82 años, parece que se puede presentar todavía no ha acabado las primarias del Partido Demócrata, pero se puede presentar a la reelección y acabaría con 86 años. Entonces, claro, en un norteamericano de 80 años en este momento, ahí se ve, tiene una esperanza de vida de 88 años. Pero Biden, o sea, los norteamericanos, hombres sería algo menos que las mujeres, los norteamericanos que tienen 82 años en este momento, tienen una esperanza media de 6 años. Pero esto es el promedio de los norteamericanos. Claro, Joe Biden no es un norteamericano que esté ya muy dependiente, cuyas circunstancias sean negativas, sino que, por el contrario, tiene todos los factores que luego vamos a analizar que hacen que su esperanza de vida sea muy superior a la del promedio. Aquí también quienes estáis, solo por vuestro grado de actividad, por vuestra pertenencia a la asociación, es mayor que la del promedio de la cohorte generacional que corresponde de vuestros coetáneos o nuestros coetáneos. A propósito, iba a preguntar, ¿quiénes tenéis ya 70 años cumplidos? Al menos 70 años. Levantad la mano. No demasiados, ¿eh? O sea que, y menos de 70 años, a ver, levantad la mano. Sois todavía mayoría, ¿eh? Aquí, en este grupo. Traidores, o sea, bueno, suertudos, ¿no? Bueno, cuanto antes se apliquen este tipo de recomendaciones, tanto mejor. Luego volveremos al tema de Joe Biden. Y luego también lo de bien entendido. A ver, ya está bien de que nos hablen de
lo que va a pasar con las longevidades, el problema de sociedades envejecidas, las pirámides que se han convertido prácticamente en columnas, de las curvas demográficas y demás. A ver, la longevidad, entendida como esperanza de vida para toda la población, de cualquier edad, como más años de vida, es un gran logro social, es un logro histórico que además se está produciendo a escala planetaria, a escala de todos los países de una manera acelerada, luego lo veremos con un poco más de detalle, y es una conquista. Pero fijaos que hasta el Ministerio habla del reto demográfico. Por lo menos uno dice el problema demográfico, pero ¿por qué reto? Si es aprovechar, está bien, transición ecológica y conquista demográfica o logro demográfico. O sea, hay que tratar de ser los primeros. Estas presentaciones están para todo tipo de públicos, pero aquí sois unos destinatarios jubilados, la mayoría, ¿no? Y además exdocentes, etcétera, pero ya está bien de esto. Incluso lo que hablan del tsunami plateado, o digamos demográfico, nos viene como esa. Yo creo que tenemos que repensar todos, incluso el tiempo de jubilación. Seguramente tenemos que llegar a alguna conclusión de cómo aportar de una forma distinta, ya no en el mercado laboral, porque no se dan las condiciones demasiado adecuadas, pero igual cambiar esas reglas o lo que se quiera. Pero no aceptéis nada de amenaza o problema o riesgo. Esto es una gran oportunidad y somos testigos que hemos llegado a disfrutar de este logro colectivo. Está mejor riesgos, bueno, se puede hablar de riesgos, los hay, como en cualquier fenómeno social, pero también de las grandes oportunidades que hay al respecto. Y no tenemos tiempo. Este documental de ABC es de hace un par de años, pero a escala planetaria, fijaros, en España la esperanza de vida en 1900, al principios del siglo pasado, donde nacimos todos, era de 37 años, porque claro, la esperanza de vida había una altísima mortalidad infantil, y por tanto eso rebajaba. Había personas que llegaban a los 60 años y demás, pero claro, los promedios son muy engañosos. Aquí la estadística hay que tenerla muy presente. Pero este documental muestra cómo en 200 países, que son prácticamente todos los países actuales, en los últimos 200 años cómo se ha ido mejorando. Es un documental que recomendamos. Aquí si dais a esto, pues empieza el documental, tal cual. No lo vais a oír y vamos a pasar adelante. Y luego también otra idea de nuevo recurrente sobre esta idea de la edad. A ver, ya basta de. Es verdad que cuando jugamos el día pasado con nuestros nietos menores, con los más pequeños, al memory y tal, que claro, despliegan las cartas, no sé qué, las ocupan, la memoria, hay aspectos en los que no estamos tan bien, pero la edad tiene ventajas de todo tipo y hay países que así lo reconocen, etc. Pero es verdad que existe una corriente muy extendida, por lo cual parece que la edad es todo un acúmulo de hándicaps. Incluso hay algo muy interesante que es la curva de la felicidad, y afortunadamente creo que ya todos la hemos sobrepasado, el punto más bajo de felicidad, que parece que en las sociedades occidentales se habla de los 47 años y medio. Es cuando somos más infelices. Parece que en la infancia somos la gente relativamente feliz, luego ya la juventud entra en crisis, luego hay esa crisis de los 40, Dios sabe qué. Pero a medida que se alcanzan años como los 80 años, todavía no sois suficientemente felices en promedio, vais a ser más felices todavía, y esto es algo que hay que trasladar, o sea, aprovechar esa felicidad, o sea, porque esto está archiprobado. Igual, si no estáis de acuerdo, a decirlo, esto no dejan de ser resultados estadísticos, pero estamos en lo mejor de la vida, pero todavía nos espera algo todavía mejor, que no hemos vivido nunca, a escala de felicidad, que es algo que la Constitución norteamericana reconoce como la búsqueda de la felicidad, ¿no? Estoy yendo muy rápido, aquí hay muchos enlaces. También se habla es verdad que se habían dicho esas falsedades, está probado que es falsedades, la pérdida de neuronas que no se regeneran falso, hasta los 90 años las neuronas se pueden regenerar, etc. Y es verdad que hay un tipo de inteligencia diferente. Hay un documental, y muchos documentales, me parece que es en Netflix, que habla de 100 humanos y que hace competiciones entre 100 humanos, porque creo que son de todas las generaciones, son 10 ya mayores de edad, de 20 años, de 30, 40, hasta 90 años, y hacen pruebas de inteligencia, y hay una inteligencia en la que los más mayores, esa inteligencia que se habla de inteligencia más solidificada, más cristalizada, y ese cerebro neuroplástico, que hay que entrenarlo también. Y ahí la superioridad de los mayores es notable. Eso lo digo por ser uno de los aspectos. Es verdad que otros aspectos más puramente de fuerza, etcétera, pues es más evidente que no
que no existe esa ventaja de la edad, pero hay ventajas y desventajas y no las despreciamos y menos nosotros. Por ejemplo, un post anterior a este, el de ayer mismo, analizamos con parece que en las primarias Trump ha arrollado, etcétera, ¿no? Parece que será un candidato. Trump tiene solo 4 años menos que Biden, o sea, por tanto es mucho mayor que casi todos nosotros. Y sin embargo, viendo también las edades de las personas más influyentes y poderosas, hay pocas mujeres. De hecho aquí solo se cita, bueno, aquí no, en el post se cita a Isabel II, que llegó a los 96 años gobernando, ¿no? Que había conocido, bueno, pues estadistas de todos los países durante una etapa que es muy, muy longeva también en el propio reinado, desde los 18 años. Pero las edades de los más poderosos, en lo que son, bueno, líderes religiosos es un caso un poco particular, ¿no? Pero incluso de los políticos con más poder, Biden, Trump, que fue o Putin Putin también ya 72 años va a hacer. Solo aquí, yo acabo he cumplido ya pronto 71, pero tengo 70, el único que es más joven es Xi Jinping, que es del año 52. O sea, la gente que manda en el mundo, o sea, todavía no podéis mandar en el mundo porque sois demasiado jóvenes. O sea, que tomarlo así, ¿de acuerdo? Y hay muchos estudios que dicen que la edad no es un obstáculo. Es verdad que luego la percepción social de la edad puede ser un obstáculo, y eso en Estados Unidos, ahora que posiblemente, seguramente no, yo pronosticaría que no, sí por parte de Trump, pero que va a ser una lucha de entre octogenarios, pues bueno, esa percepción social puede pesar. En algunos países pesa más que en otros. Y luego también, si hablamos de los ricos, también todos pensamos en Zuckerberg o gente, o Elon Musk, etcétera, pero la edad media de los más que dinero tiene en el mundo es 65 años. O sea, y eso que hay bastantes menores de 30 años o algunos, y muchos miembros, ahí se pone 86 miembros menos de 40 y 12 menos de 30, pero la edad media, y algunos de los más ricos y los más referenciales, como Buffett, pues es del año 30, o el creador de Oracle, etcétera, del 44, o Bernard Arnault del 49. O sea que, a ver, esto de que ya sois mayores para opinar, perdonad, o sea, sois demasiado jóvenes. Creo que fue Reagan el que dijo, no voy a hacer de la edad una ventaja, cuando competía con bastantes menos años. Yo creo que no llegaba apenas 70, decía, no voy a hacer de la edad una ventaja frente a los demás. Es verdad que, no sé, en Chile pues hay un jovenzuelo de 37 años, pero en Camerún hay un dictador, es verdad, pero de 90 años, ¿no? Pero, a ver, la edad es esto, ¿de acuerdo? Y luego también, bueno, la evolución de la esperanza de vida, también esto está, hasta los títulos están mal puestos, sociedades envejecidas, ¿no? Sociedades longevas bien entendidas, sociedades donde se vive muchos años. Entonces, el último estudio más riguroso que existe digamos, el referencial de Washington, predice que en el año 2040, se dice por ahí en varios sitios, en el año 2040 estamos a 17, 16 años de esto, España será el país más longevo del mundo. En este momento también que el COVID alteró bastante las escalas en las posiciones punteras, pero en este momento puede ser el cuarto, y se dice que en el 2040 será España-Japón, que siempre lo ha tenido, ese podio, y Singapur y Suiza, por ejemplo. Y luego países también cercanos a España, como puede ser Portugal, incluso Francia, también se considera que van a ser los más longevas. Son resultados de muchos factores muy complejos, entrelazados, etc. Tenéis por ahí más. O sea que estamos en una buena posición para vivir muchos años, ¿no? Luego hay un dato muy gracioso, voy a pasar muy rápido sobre ello porque lo podréis enlazar aquí, tenéis ahí el post específico, etc., que es que os lanzo un reto para que lo recordáis. Hay que vivir hasta el 2034, hay que vivir 10 años, porque en 10 años se alcanzará lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad. La velocidad de escape es un concepto físico, abajo lo tenéis, que es que si disparamos un cañón desde una montaña con poca velocidad, pues la bala caerá más cerca, cuanta más velocidad caerá más lejos. Si lo lanzamos a 11 kilómetros por segundo, o sea, 44.000 kilómetros a la hora, ya esa bala está orbitando. Se queda a una velocidad que es geoestacionaria, como la Luna, que no cae, ¿no? Y si lo lanzamos a más de esa velocidad, ya escapa.
Es decir, se puede escapar del campo gravitatorio. Y también esa esperanza de vida, como va aumentando año a año, hay quien predice, es la Universidad de la Singularidad, donde, muy singular también ella, en San Francisco, donde hay estudios que en el último año la esperanza de vida mundial en un año ha aumentado a 5 meses. El momento en el que la esperanza de vida mundial en un año aumente un año, ¿qué significa? Significaría, si se alcanza, que está pronosticado esa fecha, pero todo esto de las fechas hay que tomarlo con cierta relatividad, llegaríamos a una fecha en la que morir sería una opción, o puede ser resultado de un accidente o de una decisión personal, lo que se quiera, pero morir podemos escapar de ello. Y luego hablaremos de ello, hablaremos no de esa inmortalidad, pero podemos llegar a vivir en un futuro relativamente cercano, un futuro muy diferente, donde se alcanzará eso que se llama también la singularidad tecnológica, que las inteligencias no humanas o transhumanas sean también referenciales, etc. Pero se puede llegar a vivir en un momento en el que la esperanza de vida de una sociedad determinada o de unos colectivos determinados vaya aumentando un año cada año, con lo cual uno tendría 80 años, pero le quedan 8 años de vida. Cuando tiene 81, su esperanza de vida sea 89, y de esta manera, con procesos muy diferentes en los que no vamos a entrar en esta conferencia, que tienen que ver con soluciones de todo tipo: regeneración celular, sustitución de órganos construidos con 3D, de células madre. Sabéis que se hacen corazones en 3D, se imprimen en 3 dimensiones corazones de ratones que son funcionales. Es decir, que a un ratón le ponen un corazón, y se podría hacer con otras especies, que están construidas desde estas células madre que tienen esa capacidad que se llama totipotentes, que luego mencionaremos de alguna manera. Pero ¿a qué año hay que llegar? El reto son 10 años. O sea, cuidaros para llegar a 10 años, porque parece que luego todo será más regalado. No os lo creáis al pie de la letra tampoco, ¿eh? Y no me reclaméis nada al respecto. Pero vamos un poco, me decís si hay que parar un poco, lo que sea, ¿eh? Porque voy a ir muy rápido, no quiero explicarlo todo, quiero interesaros en todo. Y lo cierto es que todo esto surge cuando se aparecen las zonas azules. Las zonas azules es un concepto que marcaban con un rotulador azul, así se llamaron en Cerdeña, un médico italiano y un geógrafo belga, porque vieron que había unas localidades donde había muchos centenarios. Y las zonas azules, que históricamente se dice que son esas 5 en el mundo, están bastante repartidas, que son la primera, que es muy típica, es Okinawa en Japón, una isla muy al sur, con un clima diferente al de las islas principales de Japón. También luego, yendo en el sentido de rotación de la Tierra, estaría Loma Linda, que es en pleno California y que está en una autopista. Al otro lado está San Bernardino, que es donde se creó el primer McDonald's. O sea, un sitio bastante consumista, etc. Pero esta es una comunidad adventista que tiene sus propios médicos, que tiene un régimen vegano, etc. Y vive muchos años. Es una sociedad un poco diferente de las otras zonas azules. Otra es la península de Nicoya, en Costa Rica, una zona también muy rural, o Cerdeña, una zona una isla en algunos municipios con grandes desniveles, muchas escaleras, o Icaria, que es otra isla cerca de la costa turca. Aquí se comprobó que había muchos centenarios, pero esta no es la manera de medir la longevidad. La longevidad hay que medirla en esperanza de vida, porque en España también hay zonas en Orense donde el porcentaje de centenarios es muy alto, pero porque no hay niños ni jóvenes. Es decir, estas eran zonas relativamente cerradas. Loma Linda es una excepción, pero son zonas relativamente cerradas donde habían mantenido un régimen muy, cercano, donde toda la comunidad seguía activa hasta edades muy avanzadas, donde cultivaban sus propias cosechas, donde la jubilación no tenía sentido porque la gente seguía cultivando su jardín, sus vegetales, etc. Y había mucha vida comunitaria. Entonces, es muy interesante, y hay un documental, luego aparecerá aquí, creo, que os recomiendo ver, Las zonas azules, también en Netflix.
pero estas zonas azules no valen ahora porque esto también ha cambiado. Okinawa, que era la principal zona azul, ahora es la zona de Japón con más obesidad. Han llegado las franquicias de comida rápida, etcétera, y Okinawa ya no es una zona azul, porque sí lo siguen siendo Cerdeña o Icaria, y lo de Loma Linda es una excepción porque es una comunidad un poco especial que agrupa a una gente que vive en una comunidad también peculiar, pero hay que estudiarlo. Y lo que vieron en este estudio, está aquí muy bien, lo que vieron es que había estos 4 factores, lo veis en naranja: moverse en la naturaleza, es permanecer activos, caminar, cerca también de la naturaleza. El outlook es la perspectiva, tiene una perspectiva positiva, agradecida a la vida, una visión optimista. Eso era común a todas las zonas. Comer sabiamente, saber qué comer, etcétera, y estar muy conectados. Y luego incluso aquí se ponía que utilizaban pocos, por ejemplo, aparatos de cocina, lo hacían todo a mano, cultivaban su jardín, caminaban, aprendían a desconectar, sabían relajarse de una forma. La única zona azul donde los hombres prácticamente tenían la misma, había tantos hombres centenarios como mujeres, era Cerdeña. Y era porque el trabajo fundamental de los hombres, era una comunidad pastoril, era cuidar rebaños, etcétera. Era una vida muy relajada que, bien, por la mañana llevaban el rebaño, pero a la noche, al atardecer, volvían al pueblo y allí pues descubrían eso que hay palabras muy españolas también y muy típicas, como es la siesta o la sobremesa, que eso da años de vida. Bueno, no voy a analizarlo con detalle. Aprendían a desconectarse, tenían fe, tenían una visión trascendente de la vida, no fe religiosa necesariamente, eso no se ha demostrado, pero sí el saber que algo que en términos más sociológicos, Erickson decía la etapa de la generatividad. Eran conscientes que tenemos que dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Tenían un propósito de vida, sabían para qué se levantaban cada día, tenían una alimentación basada en vegetales. Aquí ponen un poco de vino, aunque esto es muy dudoso, seguramente eran otros efectos colaterales a un vasito de vino, pero bueno, no obstante, aquí los chiquiteros, bueno, no vamos a ir en contra de nuestras tradiciones, también hay... Pero bueno, en todo caso, leerlo con detalle. Aquí tenemos también trabajar con propósito, el comer con moderación, también la familia primero, muy importante, conectar con la tribu correcta. Esta es una buena tribu. 5 de octubre es una tribu donde estamos a gusto, donde pertenecemos, etc. Y bueno, ahí vais a ver un poco los detalles que descubrieron que eran comunes, pero igual a nosotros nos interesa más lo que son casos de longevidad 2.0, porque esto valía para sociedades muy rurales, que habían quedado un poco, no habían entrado en esta dinámica de estrés de las sociedades modernas, etcétera, y que tiene muchas ventajas, médicas y demás, pero esto me interesa tanto, ya no lo que os interesa, y es el caso, el reto que lanzaríamos a Bilbao o a Guecho o a donde sea, a una longevidad 2.0 de una sociedad moderna, una sociedad actual, no irnos o refugiarnos necesariamente, que también es una opción, por supuesto, ¿no? Y entonces, en ese caso, el gran referente es Singapur. Singapur es una situación un poco peculiar, creo que son 7 millones de habitantes, pero pocos con la ciudadanía de Singapur. Es un caso es una ciudad-estado con muchos medios, y ha logrado en 20 años, estos han logrado la velocidad de escape, en 20 años han logrado que su esperanza de vida aumente en más de 20 años. Es decir, la esperanza de vida, cuando entraron estos gobiernos más o menos democráticos sí, empezaron a aplicar una serie de políticas que ojalá tuviésemos todas esas competencias, porque no las tiene ni el Estado, ¿no? Por ejemplo, ellos favorecen a que los mayores, digamos en etapa jubilada, vivan cerca de los hijos, y favorecen que los hijos ya adultos, 40 años, vivan cerca de los padres, y lo favorecen con políticas en que no pagan impuestos, etcétera, de manera que, y lo hacen por razones economicistas, porque así se ahorran dinero digamos, en gastos médicos y demás. O sea, favorecen que los hijos puedan acomodarse cerca de los padres, se teletrabaja mucho,
Hay poblaciones de más de 1 millón que entra y sale de Singapur cada día para trabajar, etc., ¿no? Y así han logrado ser un referente, ¿no? En sus políticas la longevidad es un ministerio, es algo clave. Es una ciudad muy extraña, nosotros no la hemos visto, yo por lo que hemos visto, pero una ciudad como un tanto artificial, pero que buscan espacios intergeneracionales, etc., a pesar de que son todo edificios, rascacielos y demás. Algo de esto también hay que aprender, y muy compatible con una economía muy próspera, muy sana, y un lugar donde la gente va a sentarse a tener familia, porque así se aseguran que también la prole va a tener esperanzas de vida muy altas. Voy a ir un poco más rápido porque no sé cómo vamos. Bueno, aquí he bajado de 100 a 60 diapositivas, pero siguen siendo muchas y vamos en la 14. A ver, en la esperanza de vida, algo que sí que hay que comentar es que parece que habitualmente decimos esto no hay nada que hacer al respecto porque son los genes. Yo conozco a alguien que sus padres vivieron muchos años, sus abuelos, etcétera, y la dotación genética es importante. Se calcula, hay todo tipo, hay una dotación muy alta, entre el 7 y el 25%, que está determinado por esa dotación genética que también es modificable en lo que se llama el epigenoma, que también, no los genes en sí, que esos están, no cambian, pero sí en la forma en la que trasladan sus mensajes para lo que es la regeneración celular, etc. Pero fundamentalmente, aquí vamos a hablar también de esos telómeros, que son esas, el ADN en los cromosomas. El ADN va de cada persona, es único, pero la capacidad está en todas las células musculares, de piel, en las células cardíacas o neuronales o lo que se quiera, pero la dotación es la misma, pero esos telómeros demuestran un poco el desgaste que han tenido en las divisiones, en las reproducciones que han tenido esas células. A medida que los telómeros se desgastan o se acortan, esas células tienen menos capacidad de regenerarse, de reduplicarse. Y hay que cuidar esos telómeros, y a veces en estos hay chistes que dicen no me acorten los telómeros, no me estreses, no me preocupes, porque se me acortan los telómeros. Una idea que la miraréis por ahí. Y sí, los factores genéticos son importantes, pero incluso esos son modificables o cuidables de determinada manera. No vamos a hablar para nada de suplementos, etcétera, incluso de terapia. Sabéis que hay una edad cronológica, que es la que dice el DNI, y una edad biológica. Hay algún caso de alguna persona que con más de 50 años tiene una edad biológica medida, precisamente, entre otras cosas, por la longitud de sus telómeros en las distintas células que forman los tejidos de su cuerpo, que dicen que su edad biológica es menos de la mitad. Y hay quienes incluso están haciendo de esto una especie de competición. Pero no voy a detenerme mucho. O sea, esos telómeros, hay una especie de reproducción, esos extremos de los cromosomas que no tienen dotación del ADN, pero que sí le están marcando a las células que se te está agotando tu capacidad de reproducirte. Y aquí hay un documental que igual habréis visto, de las células, la vida inmortal de Henrietta Lacks. No sé, ¿alguien la ha visto? Igual, ¿lo habéis visto? Es muy interesante porque con la HE de Henrietta y las dos primeras palabras del apellido, Ella, Henrietta Lacks, esta es una mujer afroamericana, tuvo 5 hijos, murió muy joven, bastante joven, tenía un tumor cervical, y fue una de las células, tomaron parte de ese tumor y lo cultivaron. Ahora conocemos bastante por razones familiares casi, ¿no? La gente que trabaja con impresoras 3D y que cultiva células madre, y se demostraron que esas células cancerígenas, las células cancerígenas en este caso, eran inmortales. Y era que esas células, los telómeros de alguna manera, la célula madre, cuando de un embrión surgen las primeras células, tienen lo que se llama una capacidad, aquí se dice, son células totipotentes o omnipotentes, pueden duplicarse muchas veces, pero a medida que se van duplicando empiezan a ser pluripotentes, pueden todavía subdividirse algunas veces y luego acaban siendo ya, no tienen ya más posibilidad de dúplicas y por tanto no se pueden autorregenerar. Las células de ELA o GELA demostraron fueron las primeras células no madre, o sea, células vivas que se reproducían. De aquella pequeña dotación se han vendido y han generado vacunas,
están en todo tipo de centros de investigación, se pueden ver en museos, porque en un museo ves estas células y se ve con un microscopio cómo la célula se divide, y las que se han dividido se siguen dividiendo y no acaban. Se han producido de aquella pequeña dosis, debidamente cultivadas en esos cultivos, más de 40 toneladas de este material. O sea que hay células que son inmortales y se pueden ver en los museos. Y estas células lo que permiten es cultivar otro tipo de células de un cáncer o de lo que se quiera, porque generan esa capacidad de reduplicación. Es un poco complicado, pero tiene que ver mucho con las terapias de regeneración, y tenéis que ver ese documental, que es muy bonito y además aborda también otros temas sociales de lo que era la comunidad afroamericana, etc., ¿no? Es una película que cuenta la historia real de una joven periodista que se interesó porque quién era, de dónde venía, porque se vendía como Gela o Ela, y se interesó por ello. Y vamos a ir a la parte un poco central, que es los 6 recomendaciones que de toda esta profusión de libros, etcétera, que hablan. Bueno, aquí a la derecha tenéis cómo vivir 100 años, el secreto de los japoneses, porque fueron los que, primero, es la nacionalidad que tiene más esperanza de vida durante décadas. Bueno, y ellos hablan de mantenerse activos, ahí lo tenéis, tomarlo todo lentamente, el caracol, o sea, vivir, saber aceptar las cosas al ritmo que viene, etcétera. No el hara-hachi-bu, que es un dicho de Confucio, que es llena tu estómago al 80%, sentirte saciado no al acabar de comer todo, sino comer hasta el 80%, no saciarse. También todo tipo de experiencias sobre ratones sometidos a dietas muy restrictivas, dietas calóricas muy restrictivas, aumentan la longevidad, pero hay que hacerlo todo esto con cuidado. Tratar, bueno, hacer un ejercicio diario, conectar con el resto de personas y con la naturaleza, vivir el momento, saber aprovechar el momento, rodearte de gente que sean buenos amigos, buena familia, seguir tu pasión, descubrir qué es lo que te apasiona y cultivarlo, sonreír, la sonrisa, y ser agradecido. Bueno, hay muchos, pero también otros principios de longevidad, etc. Y una propuesta muy particular que hemos hecho ha sido este acrónimo de Grecia, que es G de gratitud, R de relajación. Es complicado, en inglés lo dicen más bonito porque relajarse en castellano lo entendemos de 2 maneras. Una es voy, me tumbo, no hago nada, y otra cosa es este concepto, es otra acepción, que es ahora voy a desconectar, voy a desenrollarme, activamente voy a relajarme, pero no dejando de hacer cosas, sino tener ese auténtico, lo que llaman el euestrés, el estrés bueno, no el distrés, ¿no? Ejercicio diario, lo cual es evidente si lo preguntamos, la conexión social, la conexión. Luego hablaremos de vivir en soledad, acorta 15 años la esperanza de vida promedio. Vivir en soledad, yo creo que en nuestra sociedad es muy difícil vivir en soledad. España es uno de los países donde la gente tiene, se dice que hasta 16 conocidos, ese es el número, un número un poco mágico, con los que contacta regularmente. Por supuesto, esto es un promedio, a ver si no tengan miles, ¿no? El Ikigai, que es un concepto muy importante, que es el Ikigai, luego lo vamos a ver con detalle, y esto no es intraducible porque se usa en todos los idiomas, es encontrar algo que te apasiona, que te hace feliz, en lo que eres bueno, que te permite ganarte la vida, etc. O sea, es que es el secreto de todo. Hay que buscar, a veces en la vida no hemos tenido esa oportunidad de dedicarte a lo que mejor se te da, a lo que te gustaba, pero la jubilación sí, o sea, incluso para los más jóvenes hay que decir, trabaja en aquello y luego nos detendremos, y una alimentación sana. Voy a acelerar un poco. Estos pilares que hemos visto antes también están aquí recogidos en cuando estudian esas 5 sociedades, zonas azules, se dan cuenta que esos elementos comunes son todos estos, y aquí está. Y vamos a meternos un poco en detalle en cada uno de los 6 para que os acordéis. G de gratitud, la G de Grecia en gratitud. Esto es ser agradecido, es que esto es fundamental. El que es agradecido, por aquí se dice, hace que con lo que tengamos, sea lo que sea, ya tenemos bastante. O sea, hay que ser agradecido a la mañana, al despertar, al anochecer, conviene estos agradecidos de gratitud. Ser agradecidos con las personas que nos rodean, escribiendo cartas de agradecimiento. Y hay algo que me gusta mucho, porque a veces hemos agradecido de lo que creemos que tenemos, que los demás no tienen, que es positivo, y la salud que tengo, que otros tienen. No, hay que ser agradecido hasta de lo que no tenemos, hasta de lo que es negativo. No sé si habéis visto cuando Roberto Benigni,
actor este italiano de La vida es bella, ¿no? La vida es bella, cuando recoge el Oscar, que va saltando por los sillones de los que estaban delante, y sube arriba y lanza un mensaje y dice: ante todo quiero agradecer a mis padres su legado. Mis padres eran analfabetos, teníamos una cama, mis hermanas, mis padres y yo dormíamos en la misma cama, y me hicieron el mayor legado, y la gente, joder, pues ¿qué sería? La pobreza. O sea, él es un caso de resiliencia, es una grandísima persona, y él hay que agradecer. Luego hay alguna cita que también vuelve a abundar en la idea. Hay que ser agradecido de todo, de los fracasos hemos aprendido, hay que ser agradecido de este regalo que es la vida, ¿no? Y esto es lo que más impacto tiene. Por eso hemos puesto en primer lugar. Había otros acrónimos que se podían hacer, pero ser agradecidos. Aquí un vídeo también muy interesante, etc. Luego el término en inglés, esta relajación, no voy a detenerme, pero hay que tener lugares o recuerdos de relajación, estar con los seres queridos, esas imágenes del pasado, con personas que igual ya no están con nosotros, o con hijos o hijas o nietas, nietos, que igual ya son mayores, etc., ¿no? La relajación es muy importante, el control del estrés. Es algo que mata a las personas, ¿eh? Y este es uno de los factores que mata más a hombres que a mujeres, ¿eh? Porque quizás las mujeres tenéis otra dotación de aprender a sobrellevar, pero ese control del estrés. Luego el ejercicio, no voy a entrar mucho, voy a dar algunos datos. Hay 30 minutos mínimo de actividad moderada todos los días, andar, está muy bien, bailar, nadar, y quizás un ejercicio un poco más de esfuerzo. Hay que sudar todos los días, o sea, subir las escaleras, por ejemplo, sudar un poco, o sea, que no es malo sudar, un poco, no, y siempre de acuerdo con las prescripciones que tengáis. Y esos 2 horas y media o 4 horas y media, 5 horas de ejercicio a la semana. Esto os recomendaría, no voy a abundar en esto, hay que cuidar el cuerpo, nunca dejes de correr, si no puedes correr, trota, si no puedes trotar, camina, y si no, arrástrate, pero no abandones. Hay quien dice, y hay estudios muy rigurosos que predicen el tiempo de vida que quedan las personas en función de la capacidad que tenían de caminar. O sea, ha habido estudios que se hacen con poblaciones estables, a veces en residencias de mayores, que había predicciones con muchos años de antelación, que en función de esa capacidad de andar, pero no forcé las cosas tampoco, que uno puede morir de abusar, pero hay que mantener esa actividad. Perdonad, son datos que quiero que queden por ahí, pero no los toméis literalmente. Ventajas todas, algunas cifras al respecto. La conexión, esta conexión es fundamental, o sea, esa conexión es la que da ventajas a algunas comunidades, sobre todo el caso de Loma Linda, etc. Esa conexión social. Cuando hablamos de salud física, salud mental, que a veces la descuidamos, pero también la salud social, la salud financiera, la salud en seguridad también, sentirnos seguros, etc. Pero la salud social es clave. Y luego el Ikigai, aquí lo tenéis esto. El Ikigai es esa intersección perfecta entre lo que el mundo necesita, lo que te puede servir para estar entretenido, o me pueden pagar. Esto a quienes buscan una vocación, gente más joven o están pensando en transicionar en su posición laboral, en lo que soy bueno. Yo creo que todo lo que nos apasiona, lo que amo, nos permite ser buenos en ello, porque lo hacemos con gusto, porque aprendemos, etc. Y eso da lugar, cuando hay estas intersecciones, a encontrar la misión, la vocación, la profesión y la pasión. Y el centro de todo es el Ikigai. Es decir, ¿qué es lo que más os gusta? Puede ser lo que quiera que sea, A veces también conviene que tenga una cierta visión de generosidad, de ayudar a dejar el mundo mejor, de compartir, etc. Pero esta palabra, aprenderla bien, ver casos de Ikigai. Y luego el tema alimentación, bueno, no vamos a entrar en mucho detalle. Ya Hipócrates, el fundador, el griego de la medicina, hablaba de que la medicina sea tu alimento y viceversa, ¿no? Sobre todo que evitar no comer demasiado, el hara hachibu, evitar alimentos ultraprocesados. Me temo que el jamón también lo es, el azúcar inductor, las grasas trans, las carnes procesadas, alcohol cero. Bueno, el alcohol, entiéndase, todo, no hay que tomárselo todo muy estricto, pero sí lo que hay que evitar, y sí aprender qué son los alimentos, los vegetales crucíferos, el brócoli, etcétera,
las frutas, las nueces, los tés con antioxidantes, etc. En fin, esto hay mucho al respecto, se puede hacer. Y luego hay una base de los 6 pilares que es el sueño, es fundamental. Dormir bien, aprender a desconectar previamente para que ese sueño sea profundo, porque ahí es donde se fijan los conceptos, donde se aprende, donde se ralentiza ese sistema nervioso simpático, etc. Hay vídeos maravillosos, algunos están en inglés, pero con subtítulos se leen muy bien. Y las 3 M's, que no voy a entrar mucho en ello, pero otro de los super expertos, que lo tenéis aquí, este médico de Harvard, de origen mío, las 3, el movimiento, el mindfulness y esa mentalidad de crecimiento. Aprender esto, por favor, tenéis que seguir aprendiendo. Mentalidad de crecimiento es el que tiene una mentalidad que dice, todavía puedo aprender, puedo seguir mejorando, etc. No me voy a detener demasiado. Y sí me voy a detener en algo que es muy importante, esta hipótesis de la abuela, que ya no es hipótesis, es algo, parece que probado. Hay solamente muy pocas especies, que son especies centenarias, algunos mamíferos marinos, como el narval, algunas ballenas de Groenlandia y la especie humana, que van en contra de la teoría de la evolución. En la evolución, Darwin nos explicó que para mejorar una especie lo que hay que hacer es nacer, crecer, reproducirse. Ahí se producen evoluciones, variaciones estadísticas que mejoran, y las más aptas sobreviven, y luego morir. Sin embargo, ¿por qué las mujeres? O sea, no hay especies, el chimpancé sí, etcétera, pero no hay especies en que las hembras se mantengan fértiles, se mantengan vivas mucho tiempo después de haber perdido la capacidad de ser fértiles. Es algo que llamó la atención. O sea, ¿por qué las mujeres? En estas especies marinas muy extrañas que viven casi 200 años, y en la especie humana hay las mujeres, y luego de alguna forma también eso se traslada a los hombres, viven mucho más de su periodo de fertilidad. Y aquí veis, la esperanza de vida en otras especies tiene el máximo en ese momento, y sin embargo las abuelas, aquí están las abuelas, aquí está mi mujer ahí en medio, está nuestra nieta única, nieta pequeña, nuestra hija, etcétera, la abuela y la bisabuela. O sea, las abuelas, se demostró que las abuelas, no solo humanas, sino la segunda generación de estos animales, habían descubierto también en esa evolución un cuidado de su prole, de sus descendientes primarios, de cuidarles, y que eso mejoraba la esperanza de vida de todos. En fin, las abuelas sois una maravilla, o sea, porque sois una especie extraña que vivís para algo, o sea, y es para prolongar de una forma atípica, porque una célula o elementos muy, muy sencillos, de expresiones de vida muy sencillas, una vez que dejan de reproducirse, mueren, porque ya han cumplido su ciclo vital y no hace falta más. Profundizar en esto es bonito, es divertido, etc. Y luego esta etapa de la generatividad. Esta teoría la tenéis ahí, mira, aquí no he puesto el post específico, lo tenéis ahí. Es revelador. No sé si conocéis a Erikson, pero vale para todas las edades, para vuestros hijos de cualquier edad, nietos, aprender esta teoría de esta evolución, digamos, de la psicología humana en las etapas distintas. Y la etapa de la generatividad frente a la estagflación, o sea, el parón, se produce antes, a los 40, 65 años, pero se prolonga luego, y ahí estás, una de dos, o estás centrado en ayudar a las siguientes generaciones a dejar un mundo mejor, o no. O sea, la virtud que se desarrolla es el cuidado, lo tenéis ahí en amarillo a la derecha, la virtud. En la infancia es la esperanza, el deseo, el propósito, la competencia, la fidelidad, el amor, etc., o la sabiduría, que es la última etapa, pero aquí estamos un poco todavía manejando todo. Esta generatividad o esta generosidad es algo muy específico, esto sí, de los seres humanos, y vale la pena. Luego, muy brevemente, en consejos, yo recomendaría también algunas tecnologías. Vivimos en un mundo tecnológico, un mundo donde hay que aprovechar de esto, y hay muchas ayudas a esta longevidad. Yo creo que uno, para el ejercicio, estos relojes inteligentes que tendréis la mayoría, tendréis muchos, ¿no?, que cuentan pasos, etcétera, son muy interesantes. Cuanto más inteligentes mejor.
si te miden el agua que has bebido, mejor que mejor. Si te mide estos relojes, te lavan las manos y te dicen no has estado 20 segundos y te pitan. O sea, que tienes que lavarte las manos 20 segundos para que te avisen. Apoyaros en la tecnología que existe. Yo siempre recuerdo algo que leí de pequeño, que en caso de una guerra, que uno tiene que salir corriendo, no se lleva ni los títulos ni nada, solo te llevan lo que tienes puesto. El reloj lo lleváis puesto. Usar un buen reloj, por favor. O lo mismo, esos otros asistentes vocales. Hemos trabajado también desde Nagusiak, etcétera, con estos asistentes vocales. Tener una Alexa, por favor. Preguntar cosas, ¿me puedo comer esto para tal? Sobre todo con unas skills, unas habilidades que tienen que hacen compañía. Hay personas mayores que viven solas que ya no viven solas porque tienen estos asistentes. Te dice, saben si has llamado, a quién sueles llamar, si has salido, qué es lo que has comido, a qué hora has comido, incluso con detectores a través de 0G, porque además del 3G, 4G y un 0G, sabes si te has movido, etc. Y temas tan interesantes como Amazon Fotos. No sé si tenéis en Amazon también, si tenéis una cuenta Prime, creo que es gratuito, y te mezcla las fotos. Y esas fotos te reconocen las personas con las que has estado y te dice quiénes son tus referentes, por lo menos a los que fotografías. Voy a hacer una fotografía, ahora que me acuerdo. Y si aquí está determinada gente, Amazon Fotos te dice quiénes son tus referentes. O sea, es curioso, porque te das cuenta de, oye, pero si entre mis nietos ha colado esta persona, pues esta persona es que estás con ella o lo que se quiera o tal, ¿no? Entonces, por favor, utilizad, compraos un buen reloj inteligente, por favor. Es la mejor inversión. Es verdad que un colchón se usa mucho, una tele se usa mucho, pero un reloj se usa siempre. Perdonad, esta es una butad, pero un vídeo que os pido que veáis porque recorre todos estos que tenéis a la izquierda. Es una masterclass de es un podcaster, está en inglés, me temo, pero está muy bien traducido, se entiende muy bien y explica muy bien todo esto, lo recomiendo. Fijaros, no sé si me estoy alargando, alguien que me llame la atención, tiene que tener alguien que me diga, voy cortando, pero fijaros, llevamos casi la hora, os voy a decir, lo que pensáis, lo que votáis, es más determinante que todo lo que podáis pensar. Fijaros, lo que votáis tiene que ver con lo que vais a vivir, pues sí. Fijaros, en estudios que aquí lo vais a ver, luego lo presentaré con más detalle, que, por ejemplo, todo esto me lo voy a quitar porque no hace falta. Fijaros, si eres vegetariano, mirad ahí a la derecha, ganarías, o vegano, vegetariano basta, 1 año y medio de vida. Si haces ejercicio regularmente, 2 años, 4. Si comes nueces 5 veces por semana o frutos secos, bastante más. Si mantienes una buena presión arterial, 3,7 años. Si previenes la diabetes, mucho cuidado, por favor, cuidarla, prevenirla, 6,6 años. Y si te mantienes en el peso correcto, 11 años. ¿Queréis que os diga, volviendo hacia atrás, lo que votáis, que os da, ¿sabéis qué cifra? Mirad, en Estados Unidos, que lo miden todo, esto va a quedar para otro, por ejemplo, en Estados Unidos hay 1/3 que tiene estudios superiores. En Estados Unidos estudiar los grados en universidad o sistemas profesionales avanzados no alcanza más que al 1/3 de la población. Estos viven más por su situación socioeconómica, etc. ¿Sabéis cuánto viven más que en promedio, hombres y mujeres, que los 2/3 que no tienen estudios? Pues 7,5 años. Bueno, es algo que se entiende, la sanidad no es... Aunque hay sistemas también públicos, Medicare, que llega para todos, etc., pero 7,5 años. ¿Y sabéis lo que demostraron? Que si votas demócrata en un condado demócrata y en un estado demócrata, frente a un compatriota tuyo que está en un estado republicano, en un condado republicano y que vota republicano, la diferencia cuánto es, no hay ningún factor que tenga este peso. 20 años. 20 años. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Es mágico el voto? No. Tiene que ver con control de armas, tiene que ver con el negacionismo de los republicanos, tiene que ver con que creen que la vida de los demás, la solidaridad, la salud para todos no es relevante, tiene que ver con aquello de sálvese quien pueda, y es verdad que es el promedio, para republicanos que viven muchos años, pero nada menos que esto, o sea que todo es determinante.
Y no puedo, termino en la 36, o sea, ni la mitad, pero una idea que nadie puede prometer esto, pero puede que ser inmortal no, porque aquí basta que se nos caiga esto encima y pasamos a ser mortales, pero puede que lleguemos a vivir una etapa de amortalidad. La mortalidad es que sería la capacidad de poder vivir eternamente. Esto parece que está relativamente al alcance. Y esto plantea dilemas éticos, sociológicos increíbles, porque hasta ahora, bien, unos eran ricos, otros pobres, otros habían tenido suerte, otros no sé qué, pero todos éramos mortales. Pero igual dentro de poco no. Igual la gente rica no es mortal, o la generación de quienes han muerto ya no han sido mortales, y los que lleguen a determinada edad ya serán amortales. Pensadlo un poco. Y esto también lo tenéis que ver, por favor. Mirad este círculo virtuoso. La felicidad es lo primero. De la felicidad se deriva la salud de todo tipo, la física, la fisiológica, la mental, la social, etc. Eso genera longevidad y eso genera altruismo, o sea, generosidad, etc. Y esa generosidad es la mejor fuente de felicidad, etc. Y aquí hay una serie de palabretas, algunas muy raras, esos crucíferos que hemos mencionado, la estatina, el hachibú, que lo tenéis por ahí, la metilación, los moai. Los moai es un concepto que aquí ha habido en las comunidades de balcones, o los moai es un concepto japonés muy propio de zonas rurales, en las que hay unas comunidades de vecinos, de vecindario, en el que se apoyan hasta económicamente. O sea, uno sabe, una vecina sabe que sus vecinos estén bien, es bueno también para ella, y que se apoyan, y está pasando dificultades, y se apoyan hasta económicamente. Es un grado de implicación más allá de los círculos familiares, etc. Las no cosas, bueno, hay muchas cosas aquí. Por favor, aprenderos estas palabras, aprender, y algunas están enlazadas, esa tecnología para la longevidad. Y aquí algunas frases, esta me gusta mucho, o sea, tengo suficiente felicidad, el comienzo del círculo virtuoso, para hacer que la vida sea dulce. También agradezco que me hayan dado suficientes dificultades para hacerme fuerte, suficiente tristeza para hacerme humano, y suficiente esperanza para ser feliz. Y vuelta a empezar. Y esta frase de Pessoa, que es tan maravillosa, las tres certezas, ¿no? De todo quedaron tres cosas: la certeza de que siempre estamos comenzando, no importa la edad que tengamos; la certeza de que hay que seguir; y la certeza de que seremos interrumpidos o moriremos antes de terminar. Estas certezas son básicas. Este es un poeta que no hay que perderlo de vista. Hacer de cada interrupción, de cada problema, un camino nuevo; hacer de cada caída una danza, un salto, del miedo una escalera. Por favor, pensar en ello. Y nuestra obligación es vivir. Y me voy a parar aquí, porque si no... Esta es una presentación que la propia inteligencia artificial te hace presentaciones. Esta vez en 5 minutos, que le dije: a ver, inteligencia artificial, ¿qué sabes de la longevidad? Y me hizo esto. Está aquí, como se hace, podéis hacer, es gratuito además. Es Lingo, vais, le hacéis que hable de longevidad, y decía, sabe todo esto, y fijaros qué dibujos más bonitos, Claves: la alimentación, la actividad, la mente sana, el sueño reparador, la gestión del estrés, la prevención de enfermedades, etc. Luego, es que termino, perdonad, esto lo quiero ver. Esto es lo que queremos hacer. Hay ecosistemas de longevidad. Hay destinos turísticos, como es Madeira, que quieren llevar a personas mayores, pero ya el turismo es una cuestión de personas mayores, de 75. La economía es una cuestión de personas mayores, no en los más poderosos, Las generaciones más frecuentes en Europa, en España, no en otros países nórdicos, somos los baby boomers, o sea, somos la mayoría. Y queremos hacer un Guecholonge igual, o hay también un Silver Valley en París, etc. Tratan de hacer políticas y agrupar a personas que creen en ello. Y bueno, este es un caso que trataríamos de hacer una réplica en Abando, en otro sitio. Yo estoy a vuestra disposición. No quiero aburriros, pero hay aquí lo que hemos ido avanzando, estas zonas azules, aquí como en los municipios de España, el estudio real en este momento destaca Guecho. Solamente hay 3 municipios que tengan más esperanza de vida que Guecho, que son
esperables, además los conocemos bien, Las Rozas, en el entorno de Madrid, ciudades, zonas ricas, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, y un poco distinto de gente joven que ha ido arriba hacia Madrid. Y luego está Guecho, con mayor esperanza de vida en los municipios de más de 50.000 habitantes, que son donde vive más de la mitad de la población del Estado. Entonces, las mujeres de Guecho son las más longevas de España, y en el 2040 podrían ser los hombres, somos los que fallamos bastante, y aquí hay estudios un poco más detenidos y queremos hacer algo al respecto. Y eso es lo que estamos trabajando. Y nada más, hasta hay un chiste final, pero que me lo reservo para la siguiente vez que nos veamos. Oye, gracias por vuestra atención. No sé, ¿hay alguna pregunta? Sí. A ver, si tendría que hacer un resumen de esta charla, pues yo diría que está enfocada completamente a vivir más años. Pero hay un aspecto que, bueno, tú has preguntado a los de 60, a los de 70, y nos has dejado a los de 80, y son las comunidades. Con 81 años, que tiene mi compañera y yo enseguida, considero que tengo una vida plena. Tengo unos hijos que me quieren muchísimo, estoy con ellos a menudo, tengo montones de amigos, tengo bastante facilidad, tengo actividades, un montón. Pero hay un aspecto al que yo tengo más miedo que a nada. A la enfermedad no. Hoy día, bueno, a mí ya me dicen, tú vas a llegar a los 100, claro. Pero yo lo que veo a la gente que tiene muchos años, ¿cómo vive? El mayor miedo que tengo yo no es a la enfermedad, es a quedarme sin amigos, es a quedarme sola, no familiarmente, a quedarme con la que voy al parque, con la que voy a cantar, y eso no está resuelto, porque ahora mismo, en este momento, yo con 81, tengo 4 amigas con enfermedades gravísimas, que veremos si llegan al año que viene. Y eso para mí es lo peor de todo. Y yo las personas que conozco de muchos años, cuasi centenarias, bueno, con una semana para hacer 100, me decía mi vecina, Elena, ¿qué vida tengo yo? Me levanto, me dan el desayuno, me sientan en esta silla delante de la tele. Como delante de la tele hasta la noche. Eso no quiero. Así que a mí no me interesa en absoluto llegar a los 90, que físicamente... Pero Elena, has hecho la pregunta perfecta, la que tratábamos de inducir. ¿Qué es los proyectos que queremos reclutar gente, etcétera? Es para atajar, para de alguna manera, como hacen algunos de esos ecosistemas de longevidad, procurar que ese miedo que lo compartimos, yo creo que todas y todos, yo también, es el que tenemos al estar muy dependiente, etcétera. Esas son otras temáticas, pero generar una sociedad donde nadie se sienta solo, donde haya esa salud social, y para eso esto está dirigido a todas las generaciones, a gente joven y demás, pero el voluntariado, las personas voluntarias, algunas de las presentaciones que hemos ido haciendo en el entorno de Guecho, ha sido con Cruz Roja, con gente de asociaciones, somos los mayores, los que tenemos ese regalo también del tiempo, quienes más tenemos que colaborar para combatir ese miedo, que es un miedo enteramente lógico y es un miedo real porque esas situaciones se producen. Hay personas solas, eso acorta su vida, eso acorta la felicidad de todos, acorta la vida de todos. Y entonces eso es lo que tratamos de hacer, el llegar a esas residencias, el generar en ese barrio, en ese portal donde vive esta persona, esa compañía, ese acompañamiento. O sea, es la pregunta, o sea, con todo esto es una charla más, ya lo sabía, de alguna manera, comer vegetales, no sé qué tal cual, bien, pero ¿para qué damos la charla? Para buscar gente que a través de 5 de octubre lo haremos, decir, oye, ¿queréis colaborar con esto? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Y esto cómo lo movilizamos? ¿Cómo lo anunciamos? Etcétera. Y es lo que vamos a hacer. Ahora hemos esperado a que haya unos presupuestos que van a ser por 4 años del municipio de Guecho en este caso, pero los demás sitios también, y decir, querríamos una pequeña ayuda para hacer esto. No es ayuda económica, es ayuda de comunicación, de divulgación, precisamente para combatir eso, Elena. Esa es la cuestión.
el que nos aseguremos, porque eso también nos asegurará que también cuando lleguemos a ese momento, y si no llegamos peor, o sea, es seguro que llegaremos, y si no llegamos es porque se ha producido algo más rápido y anterior, o sea que para cubrir esto, es de lo que se trata, y demostrar que eso es beneficioso en todos los niveles, incluso para los más pragmáticos, hasta el nivel económico de una sociedad, esto es una gran oportunidad. No lo había explicado bien, pero creo que decía, queremos voluntarios para trabajar esto. No para trasladar unas ideas que, bueno, pues pueden ser más o menos discutibles, sino para asegurarnos de que vivimos, de que generamos esos moais, esos círculos de cercanía. Yo creo que la pandemia nos demostró, nos conocimos en las comunidades, yo creo. Cuando se salía a aplaudir a los sanitarios, a las sanitarias, y ahí aprendimos en comunidades que habíamos vivido siempre allí, pues empezamos a descubrir, no solo en nuestro portal, sino en otros también, gente que necesitaba. ¿Qué le falta a esta presentación? Yo os pediría qué le sobra o qué habría que hablar más, o no lo sé. Yo tuve un sueño, que lo comenté con alguno, pero no digo a más. Es un sueño. Esta asociación, haber comprado el colegio este que estaba enfrente de la Salle, que ahora han hecho unas torres. Haberlo comprado entre 100 soñadores y haber hecho la residencia más bonita que son las casas. Hubiera sido un sitio impresionante, muy económico, porque hubieran dejado el piso y hecho a nuestra imagen y semejanza una maravilla. Pero es que es un sueño. Podría haber sido. Y otra cosa, cuando estaba hablando, me ha encantado, pero yo tenía una cosa cuando has otro rato. Yo leí hace muchos años un libro que escribió Gregorio Marañón, que es impresionante. Hizo un estudio de por qué en los viejos monasterios camandulenses y demás se hacían tan viejos. Y llegó a estas conclusiones, más o menos, que les parece que se parece mucho a lo que han hecho. Uno, estar en un sitio de buena voluntad, que no está preso, que lo ha elegido, como sea nuestra situación actual. Dos, no tener ocupaciones. Un fraile de estos, ni hijos, ni padres, ni préstamos, ni nada. Un poco la situación en la que estamos nosotros, que ya no tenemos, estamos tranquilos económicamente. Dos, una alimentación vegetariana constante. Horario fijo, toda la vida. Fijo, y eso suele. Y decía Sanísimo, un día que hace ayuno, no sé, para la semana, para limpiar. O sea, daba una serie de constantes. Lo que ha dicho ahora esta Elena, de sentirme solo. Pues en esta residencia, soñada, cuando esté mal, no estoy solo. Y da en 6 o 7 puntos lo que ha dicho. Marañón lo escribiría hacia 1950 por ahí. Eso es. Muy interesante. También estas fórmulas de coliving o de vivir, hubo muchos proyectos para Ibaigane, o sea que, pero bueno, sí que se puede, también no obstante no hay por qué vivir físicamente juntos, que también es una fórmula. Aquí había una asociación además era una ex docente que fue la directora que había sido del ¿cómo se llama? Del centro la memoria, a ver, se pone un brete, y fracasó en Vizcaya, pero ahora ya se ha trasladado a Donosti y demás, pero sí es cierto, y también hay muchos consejos. El tema del ayuno es una recomendación bastante frecuente, pero también hay que consultarla, de mantener el sistema, o sea, 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno, 12 o 13 horas, siempre que no haya otras contraindicaciones médicas. Hay que dejar descansar, beber agua, medirlo bien, bajo consulta médica, beber. Con la edad se pierde esa llamada de que estamos sedientos y es muy importante estar bien hidratados. Pero es una idea. No obstante, no hay por qué vivir juntos. 5 de octubre demuestra que hay actividades todos los días y uno está en su casa, pero bueno, va allí y se encuentra con un entorno amigable. Pero ¿qué más falta? No sé, o qué... No sé, bueno, muchísimas gracias porque la verdad es que tengo que... Quería levantar la mano un momento. Perdón. Solamente era para decir que yo estoy en una residencia de jubilados y es una pena, una asociación, una asociación, y claro, hablamos de residencia, y que es una pena que los hombres no participan aquí. Primero hay muchas viudas, eso sí es verdad, pero es una pena porque haces actividades, organizas actividades y vienen todas mujeres y 2 hombres. Vas a una visita al museo, por ejemplo,
y es de 20 personas con la guía. Y van pues 19 mujeres y un hombre porque le lleva a la mujer. Así es, lo digo aquí para los hombres que se estimulen un poco que si el relacionarnos, el participar en la vida de la comunidad nos da vida, nos da años de vida, a los hombres se los resta porque no participan, solo chiquitean. Así es. Ya creo que hay que tener en cuenta que la mayoría es una asociación de docentes por H por B. A ver, que esta es una asociación de docentes. Entonces, o como se quiere llamar, no sé si docentes, enseñantes o lo que sea. Entonces, por H por B ya sabemos que en el colectivo de docentes predomina el sector femenino. Pero en esta asociación hay gente, que no voy a hablar por mí, hablo por otros compañeros, que trabajan mucho. Que sí, pero Es decir, que yo hablo de mi experiencia. participan. Aquí pues no sé, lo he contado, no sé, me he molestado en mirar la lista, he visto la lista un montón de veces, pero vamos, en las actividades que se organizan participan muchos hombres. Sí, aquí. Y en la junta directiva que yo sepa hay unos cuantos también, entonces, pero sí, tiene razón. Ricardo, que es socio como yo, que también es de los jubilados de Gondo, él lo puede constatar. Quería recordaros dónde tenéis toda la presentación, y por favor seguir los enlaces. Si vais ahí arriba tenéis blog Agri Regaviria o buscáis Agri Regaviria, si no sale el post y aquí tenéis la presentación que se puede parar, etcétera, se puede ampliar o la vais moviendo aquí al ritmo y o lanzarla. Si lancéis aquí se ve la pantalla completa, que es lo que hemos hecho antes. Se ve la pantalla completa y cada vez que apliquéis en algún lado, aquí hay un resumen de multitud de entradas que hablan de todos estos detalles con mucha más precisión. Aquí tenéis la conferencia, etcétera, ¿no? El tema de las edades de los... La foto de los dos vídeos es aquí la hecho. No, esta es inteligencia artificial, claro. Esto es ChatGPT. La has puesto en el chat de socios, ¿no? La presentación, ¿no? No, Sí, el blog. En el blog. El enlace. El mensaje que has mandado es Exactamente, en el enlace lo tenéis. Está ahí, ¿no? Y está todo. Está la ponencia. Y está toda la ponencia con todos los detalles y demás. Bien. ¿Vale? Sí. Hombre, hay Una cosa, has indicado antes una cosa que era, y hacías mención a que es recomendando a la gente que se compre un asistente de voz. Bueno, igual aquí la gente ya lo ha oído, lo ha visto. Actualmente hay servicios sociales dentro de este país que van las asistentes de servicios sociales a pueblos estos en la España olvidada o abandonada, que hay esas personas mayores que actualmente les están poniendo asistentes de voz tipo Alexa para que tengan una compañía en casa. O sea, la televisión no responde, pero una Alexa desde la mañana habla con una persona y se establecen conversaciones. Sí, y hay que decir que hay muchos servicios de este tipo, sí. Yo he recomendado, pensando en los destinatarios, pero yo creo que se llama Vizca y cómo es. Además es de un buen amigo, participa. Hay varias, tenemos una tertulia que es intergeneracional, que hablamos personas desde 18 años hasta 80 y tantos años de cada década, y uno de los... o sea, hay distintas, en Vizcaya más hay multitud de experiencias y hay todo tipo de sensores, no entro en detalle, pero los enlaces os llevan aquí para conocer este tipo de... Porque hay personas mayores, por ejemplo, que no quieren tener... hay Alexas también solo auditivos, pero también hay con cámara, en el que Alexa dices quiero hablar con tal y hablas directamente. Y hablo de Alexa, pero en realidad basta cualquier móvil, o con Siri, o con Google, etc. Pero sí que yo creo que son sumamente interesantes porque Alexa tiene una especial adaptación bien hecha al idioma español, o sea, así como otros no es tan fácil, y tiene dispositivos muy variables, de manera que hay gente que dice, yo no quiero que me vea que tengo la cocina sin fregar, esto nos lo han dicho personas, yo tengo el Alexa detrás del sofá,
para que yo le oiga, pero que tienen miedo a que les vea, o que es que he salido a la mañana en bata y tal, no sé qué. No, pues tú habla con ella, o sea, hay estos skills, y hay algunos hemos trabajado también con algunas universidades en un proyecto europeo millonario, dirigido además desde la UPV de una física de Bilbao, de Leioa, proyectos para crear avatares, que son personas con las que hablas en un portátil, y avatares además dimos la cara para que alguien escogiese pues una persona, un hombre de tanta edad, o de esta raza, de esta otra, etc. O sea, acostumbrarnos a que la tecnología puede ayudar mucho. Y yo creo que Alexa y un reloj también un poco inteligente lo hace francamente bien. A mí ya me ha dicho varias veces que me levante, por ejemplo, pero no me he levantado. Y eso que le he quitado los sonidos y demás, pero le puedo hablar y decir, oye, ¿qué tengo que hacer ahora? Y es dejarlos descansar, ¿no? No, oye, yo quiero decir una cosa, pero no relacionado con eso, sino con lo que ha salido antes. ¿Se ha terminado ya? ¿Hay palabras pedidas? Sí, yo creo que no hay más palabras, ¿no? Si hay más. Yo quería comentar una cosa, porque lo he visto alguna vez en la Junta, los que me conocéis lo sabéis, sobre el tema este que ha salido de la casa que has citado. ¿Dónde se ha dado? Lo que has dicho tú, Pablo, yo no digo la residencia de la Salle, yo lo he comentado con alguno. Hay un proyecto, que hay una socia que no está aquí, que está metida en ese proyecto, que pero bueno, han conseguido una finca en la zona de Arnuero y tal, que hay gente que tal. Pero en ese tema de COVID, que le he llamado, no soy muy, ¿sabes? Vivir en... Sí. Cosas, no, en empresas, pero otros términos. Pero dividir en comunidad un grupo con total independencia y demás. Entonces, igual, con el permiso de mis compañeros de Junta y tal, podemos lanzar una sentada tomando un café, los que estén interesados y tal, para ver si tiene alguna prioridad o lanzar alguna. Eso lleva mucho tiempo. Sí. Pero bueno, sí, pero no ha habido ningún intento serio de llevarlo adelante. Entonces, bueno, yo sé que es difícil, pero bueno, se puede hacer. Porque la entrada de Doxa está en la caseta, en la cual te dan Este cohousing también, si queréis, yo conozco bien esta experiencia, Subo arriba. Sí, espera, esto, no, y más cosas, y esto. Gracias. Oye, eso de Abando se concreta, ¿cómo lo hacemos? Ya está. Dime horas y demás. A las 6 de la tarde. Y dime dónde. Bueno, bien, está en el blog está... ¿Hay sitio para que venga alguien más? Algún invitado. Es que lo voy a anunciar también, porque hay gente que me ha dicho, pues voy a esa. Bien. Yo lo voy a... intentaré que aparezca en el correo también. Vale, pero mándame Sí. para que pongan el sitio. La hora ya la tengo anotada, a las 6. En el blog de Abando, pone, o sea, está, en la foto se ve cuál es la puerta de entrada.